¿Qué tal? Buenas noches, licenciados. ¿Qué tal? Tengan todos nuevamente buenas noches. Ya hemos esperado como 10 minutos. Vamos a comenzar con la clase. Es la segunda clase que tenemos relacionada al ciclo formativo Diseño de circuitos impresos, ¿no? La anterior clase la pasaron ya con la licenciada María. Entonces estamos en nuestra segunda semana. Vamos a comenzar ya. Sin antes, por favor, pedirles que puedan escribir un mensajito para que pueda yo tomar la asistencia, su nombre y su apellido, nada más. Al finalizar yo voy a revisar esto para tomar la asistencia de lo que es la clase sincrónica. Muy bien. Me confirman, se visualiza la pantalla, ¿verdad? Perfecto. Como les decía, estamos en la segunda semana del ciclo formativo Diseño de circuitos impresos PCB. Es la introducción a simulación de circuitos electrónicos, ¿ya? Pero ¿en dónde? Podemos realizar la simulación de circuitos electrónicos en lo que es la industria, podemos realizarlo en lo que es también en el diseño de placas relacionadas a otros contextos. Pero nosotros vamos a realizar la simulación y el diseño de estos circuitos relacionados al entorno educativo. Eso es lo que vamos a realizar nosotros. Entonces vamos a comenzar, ¿ya? Nosotros sabemos que la robótica en sí, ha ido ganando mucha fuerza, ¿no? En Bolivia. Anteriormente, hace varios años, pocos hacían robótica y pues a veces la dificultad era que no encontraban los componentes y que incluso a veces eran muy caros. Ahora son accesibles y hay diferentes tiendas de electrónica que ya venden estos componentes. Es así que la robótica educativa se ha convertido en una herramienta para el maestro, una herramienta el cual le ayuda a poder enseñar al estudiante, ¿no? Así como lo dice aquí, la robótica educativa se ha convertido en una herramienta de enseñanza. Decimos herramienta porque nos sirve para poder enseñar. Y no solamente un área enfocado, ¿no? No solamente uno, sino al hacer robótica se toca diferentes áreas. Por ejemplo, podemos decir física, matemáticas, ingeniería, electrónica y también arte, ¿no? Entonces, es importante utilizar la enseñanza de robótica para que el estudiante pueda aprender, pueda desarrollar capacidades, ¿no? En ese sentido, mayormente los robots que se construyen en el ámbito educativo son pues aquellos robots que son de prototipo rápido, ¿no? Es decir, solamente se tienen que armar, ¿ya? Y para armar estos robots hacemos uso de diferentes componentes, vale decir, sensores, también vale decir el Arduino, por ejemplo, pero lo más primordial también es la conexión, ¿verdad? Utilizamos cables para conectar estos componentes con el Arduino. Para conectar los sensores con el Arduino utilizamos componentes. Aquí podemos ver en la imagen, por ejemplo, un robotito que dentro de él hay una plaquita PCB diseñada. Pero sin embargo, encima de esas plaquitas también hay componentes y además tenemos cables que están conectados, ¿verdad? Hacia algún sensor del robot. Entonces, al construir los robots en el ámbito educativo, nosotros vamos a usar los cables de conexión para poder armarlo de manera sencilla, podríamos decir, ¿no? De manera más rápida, de manera que el estudiante pueda armarlo. Entonces, en este sentido, a veces cuando los proyectos son un poco más largos, un poquito más complejos, los proyectos, utilizan ya una variedad de sensores. El cableado ya se hace un poquito más complicado de realizar, ¿no? Incluso ese cableado podría perjudicar a lo que es el diseño de la placa o lo que va a hacer el robot, la funcionalidad que va a tener el robot, ¿no? En ese sentido, nace la necesidad de poder construir
unas placas, unas plaquitas de circuitos impresos en PCB, que en la anterior clase lo han visto ya, ¿no? Las formas, los modelos, los diferentes diseños que se tienen y para qué nos sirven, ¿verdad? Entonces, ¿por qué aplicamos el diseño de placas PCB a la robótica educativa? Porque en algún momento estos cables nos van a llegar a perjudicar. Entonces, para que no ocurra esto, nosotros vamos a construir nuestras propias plaquitas, ¿verdad? Donde el cableado ya no esté en la superficie, encima, ¿no? Encima, no vaya por un costado, por encima, por abajo, sino que esté ya en la placa inmersa. ¿Cuáles son las ventajas de tener las plaquitas PCB? Una de las ventajas es la organización, como les decía, ¿no? Evita lo que es el enmarañado de cables, ¿verdad? Aumenta también el riesgo de desconexión. Una experiencia es, por ejemplo, en una competición de robótica donde se han controlado los RoboFoods por el módulo Bluetooth. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Este diseño, esta construcción de este participante estaba realizado con conexiones de cables y había otra participante que había diseñado su placa PCB. Entonces el Bluetooth, el módulo Bluetooth normalmente se conecta con cables. Tiene 4 o 5 jumpers donde se conectan los cablecitos. Y al chocar, el RoboFoot al chocar con el robot, el Bluetooth se desconectaba, no había conexión con el programa que estaba controlando el robot, ¿no? Se desconectaba, se desvinculaba, como se dice, ¿no? En ese sentido, el participante de aquella competición de robótica ha perdido el encuentro porque su robot ya no ha llegado a responder. Entonces, ese es un riesgo que corre, ¿no? La desconexión de los cables al momento de chocar o en cualquier manipulación, ¿verdad? Entonces, una de las ventajas de las plaquitas PCB es que está organizado y además permite que la conexión sea compacta, ¿no? Su segunda ventaja, también lo acabamos de decir, es ya viene más compacto, ¿no? Permite crear tarjetas de control ordenadas. ¿Por qué ordenadas decimos? Porque cuando nosotros construimos directamente el prototipo con el cableado, podemos llevar a diferentes lugares del robot, ¿verdad? A un costado, hacia abajo, arriba, ahí podemos llevar los diferentes componentes. Pero hablamos de compacto cuando decimos que existe un lugar donde debe ir un componente y este lugar es el adecuado, un lugar adecuado donde el que está construyendo la plaquita PCB ve como conveniente dejar el componente soldado, ¿no? Sistemas embebidos. Bueno, habría que un poquito entender lo que dice sistemas embebidos, ¿no? Sistemas embebidos se refiere a una serie de componentes unidos entre sí, pero estos componentes tienen que presentar requisitos. Por ejemplo, para que sea un sistema embebido, este componente, lo que vamos a construir, tiene que tener primeramente un microcontrolador. Este microcontrolador tiene que hacer uso de sensores y de actuadores. En ese sentido podemos llamar que este es un sistema embebido, ¿ya? Aquí también lo dice, ¿no? Incorpora microcontroladores que permiten programar y controlar las funciones del robot. Claro está. También tiene que ser programable este sistema embebido, ¿ya? Entonces, tendría que cumplir 4 características para ser sistema embebido. Tener un microcontrolador, tener sensores, dispositivos de entrada de datos, tener actuadores, dispositivo de salida de datos, y también el microcontrolador tendría que incluir un software, ¿verdad? O un firmware que controle, que dé las órdenes, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a realizar el robot o ese sistema? Vamos al proceso de elaboración. ¿Cómo se elabora la PCB? Entonces, es un poquito complejo desarrollarlo, pero lo hemos dividido en 3 fases, ¿no? Primero, la simulación.
lo que ahora vamos a hacer, ¿verdad? Hoy vamos a, después de la presentación que tengamos, vamos a simular, vamos a instalar primero el programa y después simular un circuito un circuito sencillo, ¿no? Que encienda un LED o que desarrolle otra acción, ¿no? Entonces, para elaborar el PCB, primeramente tenemos que simularlo, verificar el funcionamiento. ¿Y dónde le vamos a simular? En un programa o también en una aplicación, ¿ya? Luego de eso, tenemos que diseñar el esquema. El segundo paso sería diseñar el esquema. El primero es la simulación, el segundo es diseñar el esquema, ¿de acuerdo? O conocido también como la YOUT, utilizando, obviamente, el simulador. Por último, ya en esta parte intervenimos ya no con el uso de la computadora, sino aquí intervenimos con la manufactura, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros, vamos a desarrollar nuestra plaquita PCB, lo vamos a llegar a quemar, ¿no? Quemar se dice, pero en realidad sí, podría ser, ¿no? Vamos a hacer una mezcla química para quitar la superficie de una plaquita, la superficie que tiene de cobre, y que se mantenga una pequeña línea, una pequeña pista con este cobre, ¿verdad? Que va a ser conductor de energía. Muy bien, entonces mira, tenemos tres pasos para elaborar la PCB. Primero la simulación mediante un simulador, un programa. El diseño también mediante un simulador, el mismo programa. Y por último, la intervención nuestra, que es la manufactura artesanal. Importancia de la simulación. ¿Por qué es importante la simulación? Bueno, es importante porque verificamos, nosotros acá vemos en la pantalla, verificamos cada una de las líneas, ¿verdad? Si las conexiones son correctas, si es que hay algún corte. Entonces verificamos por medio de la simulación si nuestra PCB es funcional o no es funcional. Si no es funcional, entonces corregimos los errores. Para eso es importante la simulación. También podemos hacer un ajuste de cálculos, ¿no? Podemos tal vez dirigir las pistas para que se vean más estéticas o tal vez para mejorar el diseño, ¿no? El aprendizaje seguro. ¿Por qué decimos aprendizaje seguro? Porque cuando uno está aprendiendo a armar los componentes electrónicos, déjenme aceptar a ver a las participantes. Ya. Cuando uno va armando los componentes electrónicos, los circuitos, en físico, cuando armamos en físico, corremos el riesgo de que haya cortes, ¿no? Déjenme aceptar un poco, por favor, siguen uniéndose. Ya. Bueno, estaba en que cuando nosotros armamos, ¿por qué es importante la simulación? Porque nosotros podemos tener un aprendizaje más seguro, ¿no? Cuando armamos en físico y manejamos corrientes altas, podemos decir 2 amperios, 3 amperios, y hacemos que estos entren en contacto, podríamos provocar un accidente, ¿no? Podríamos llegar a quemarnos. Y 2 amperios es suficiente para que estos, si entran en contacto, nos lleguen a quemar. Entonces, el uso de simuladores nos ayuda a tener un aprendizaje seguro. Los estudiantes pueden experimentar sin necesidad de correr riesgos, ¿verdad? Bueno, una vez que han aprendido con la simulación, ya pasarían a la parte física, ¿no? Ya una vez aprendiendo las características de la corriente, las características de la conexión, los peligros a los cuales podemos estar sometidos, tener más precaución y ya irnos a la parte física del armado. ¿Por qué también es importante la simulación? Esto lo hemos debido ver, la reducción de costos, ¿verdad? Actualmente, como les decía, antes, comprar componentes electrónicos era un poquito más caro, ¿no? En algunos lugares no existía, incluso era difícil de encontrar. Hasta el año pasado los componentes eran medianamente accesibles al costo, pero ahora, actualmente ahora, ustedes saben que con el tema de la importación, el tema de los dólares que están escaseando en el país,
todos los importadores han subido sus precios, ¿verdad? Y no solamente en el ámbito de la electrónica, sino en diferentes ámbitos. Pero a excepción de armarlo en físico y armarlo en simuladores, los circuitos, reducimos costos. Usamos un simulador, incluso hay gratuitos, también hay muy buenos de paga, pero los gratuitos nos servirían mucho para aprender. Incluso ahora vamos a utilizar uno gratuito, ¿no? De código abierto. Ese nos va a ayudar mucho para poder aprender. Entonces estamos reduciendo costos al aprender a realizar nuestros circuitos electrónicos. El siguiente slide. ¿Cuáles son los softwares de simulación que nosotros conocemos o vamos a utilizar? Bueno, el más conocido es el Proteus, ¿no? Pero iremos viendo por la complejidad de uso, ¿ya? El Tinkercad, por ejemplo, el Tinkercad, este es un simulador básico, pero no existe su versión offline, es decir, no se puede descargar. El Tinkercad solamente existe en su versión online, es decir, conectado al Internet, ¿ya? Y hasta el año pasado, si no me equivoco, hasta el anteaño pasado, no había una versión para el celular. Ahora se puede usar desde el celular, aunque no es muy cómodo, pero se puede. Entonces el Tinkercad nos ayuda a poder realizar también nuestros circuitos, ¿verdad? Nuestra simulación de un circuito. Pero no podemos diseñar nuestra PCB, ¿de acuerdo? Solamente podemos simular el circuito. Y es muy intuitivo, es fácil de entender. Seguido a este, tenemos otro parecido al Tinkercad, un poco más completo, es el Walkwick, ¿ya? Que también funciona en línea, no hay la versión offline, entonces debemos conectarnos a Internet, registrarnos y poder hacer uso del Walkwick. También simula componentes electrónicos, funcionalidad de circuitos. Pero la otra desventaja es que no podemos nosotros construir una plaquita PCB. Solamente podemos simular el circuito, ¿ya? Con estas dos, Tinkercad y Walkwick. Seguido a Walkwick tendríamos en un rango más alto a KitKat, un software, este es profesional, que ya puede funcionar sin la conexión a Internet, es decir, offline. Este KitKat está orientado al diseño de PCBs, es decir, este podemos utilizar para realizar nuestras PCBs y el esquemático, ¿verdad? Podemos utilizar. Sería más conveniente al de Tinkercad y Walkwick, pero si estamos aprendiendo, tendríamos que comenzar y nos dedicamos a lo que es la electrónica, tendríamos que comenzar con Tinkercad, Walkwick, KitKat. Pero ¿por qué no también directamente irnos a KitKat, no? Ahora hay muchos tutoriales en YouTube que nos ayudan a introducirnos a este tipo de programas. Pero ¿cuál es el que vamos a usar nosotros? En el programa, es decir, en esta parte, en estas 2 semanas, en los cursos que vamos a ir pasando, nosotros vamos a utilizar Proteus, ¿ya? Este software es libre, el que estamos eligiendo es este, es libre y es el más común, también es el más completo. Aparte es gratuito, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué más? Si tenemos alguna dificultad, por ejemplo, con algún componente que no tengamos, entonces tenemos una comunidad que nos apoya en el diseño de nuevos componentes. Solamente descargamos la librería y cargamos al Proteus. Con eso ya tendríamos otros componentes dentro de Proteus. ¿Qué más lo importante de usar Proteus? Cumplen normativas, ¿ya? Y cuando hablamos de normativas, eh, a veces pensamos, ¿no? Las normas que nos rige en lo que es el escalafón o el ZAFU, más o menos así, ¿no? Normas que utilizamos para poder diseñar nuestras PCBs. Estas normativas son conocidas como IPC, esa normativa, ¿ya? Y esta normativa nos da pues unos lineamientos para el diseño preciso y funcional de la PCB. ¿Qué es lo ventajoso de Proteus? Que cumple algunas normas, no todas, pero cumple algunas normas, las más generales de la IPC. ¿Qué más? ¿Qué ventaja más tenemos al usar Proteus? ¿Cuál es la ventaja que también tenemos?
es la de permitir ver nuestro diseño en 3 dimensiones, ¿no? También lo podemos ver en 2D, pero podemos ver nuestro diseño ya terminado una vez armado el circuito. Una vez hecho el esquemático, realizado el esquemático y después realizado el PCB, podemos ver nuestro circuito, ¿no? Cómo va a quedar en simulación 3D. ¿Ya? Entonces, por eso hemos elegido Proteus, por la amplia comunidad que tiene, es decir, hay millones de usuarios en el mundo, cumple las normativas IPC y también podemos visualizarlo en 3D. Introducción a Proteus. A ver, vamos a usar la versión 8.11. Por si acaso, Proteus existen varias versiones, pero vamos a usar la 8.11. ¿Por qué razones? Es la que mejor se adapta a los diferentes sistemas operativos y también a los diferentes procesadores, ¿verdad? Tenemos incluso procesadores Pentium 4, podían correr normalmente con Proteus. Ahora tenemos procesadores, por ejemplo, la Core i3, Core i5, ¿verdad? Normal va a correr en esas. Pero hemos elegido la 8.11 pensando también de que algunos tengamos una máquina más o menos moderada, ¿no? En tecnología y normal va a correr lo que es Proteus. Vamos a ver dos partes, ¿no? Del Proteus, el ISIS y el Ares. En Proteus 8.11, el ISIS, diseño de circuitos, simulación electrónica, compatibilidad con microcontroladores, ¿no? Eso es lo que vamos a poder realizar. Diseñar el circuito, realizar la simulación electrónica y tiene compatibilidad con los microcontroladores. El Ares, por otro lado, vamos a utilizar también la parte del Ares, donde también podemos diseñar, aparte del circuito, lo vamos a poder ver el diseño de PCB, vamos a poder diseñar nuestra PCB. Una cosa es diseñar el circuito y otra, relacionadas por si acaso, es el diseño de PCB. Vamos a poder crear prototipos y por último, una vez diseñado el PCB, vamos a poder visualizar, ¿no? En 3D nuestro diseño del circuito. Entonces, hay dos partes importantes en Proteus cuando estamos haciendo nuestras PCBs. El ISIS, que va a ser el diseño del circuito, y el Ares, que va a realizar nuestro diseño del PCB. Instalación de Proteus. Bueno, para instalar Proteus, enseguida terminando la presentación, lo vamos a realizar junto con ustedes, ¿ya? Para eso, si tuviesen una computadora, si están en su equipo, mucho mejor. Si están conectados al celular, pueden agarrar su computadorita, ¿no? Y seguir los pasos. Y si no tuvieran el caso, vamos a dejar un tutorial de cómo realizar la instalación de Proteus, ¿ya? Entonces, ¿qué requisitos necesitamos para instalar Proteus 8.11? Requisitos del sistema. Windows 7, 8, 10 o superior, desde el 7, 8, 10. Si tienes otro Windows, también va a correr, por eso hemos elegido la 8.11. Procesador Intel Core i3, preferentemente, pero también puede correr en procesadores Pentium 4. RAM de 2 GB. Miren, RAM de 2 GB. Dice, yo creo que a estas alturas no tenemos un RAM de menos de 4 GB, ¿verdad? Ya. Recomendada 8 GB, pero corre en 2 GB. Las Pentium 4 tienen 2 GB de RAM. Siguiente paso, después de tener los requisitos del sistema, el siguiente paso es descargar el instalador, ¿no? El instalador lo voy a compartir en el video que les voy a mandar de YouTube o también lo voy a compartir ahora mismo en el grupo, ¿ya? Lo vamos a compartir. Termina la presentación, voy a compartir lo que es el instalador. La instalación del software la vamos a realizar. Vamos a realizar la instalación conmigo el día de hoy. Y por último vamos a seleccionar los componentes para poder simular algún circuito sencillo, ¿ya? ¿Cómo creamos proyectos en Proteus? ¿Ya? Primeramente, ejecutamos Proteus y hay una forma de ejecutar también, ¿no? Muchas veces solamente le damos doble clic, pero hay alguna configuración que hay que hacer para que se pueda visualizar los componentes. Entonces, ejecutamos el Proteus, damos en el icono Nuevo Proyecto, seguimos en las configuraciones
y se abre una ventana donde vamos a poder visualizar todo lo que es la parte de trabajo de Proteus. ¿Para qué nos va a servir Proteus? Ya lo hemos dicho, ¿no? Vamos a recalcar. Vamos a poder realizar conexiones, conectar terminales entre componentes, solamente haciendo clics. Ajustar propiedades, ¿no? Modificar valores. Ajustar propiedades significa modificar valores. Si teníamos una resistencia de 100 ohmios y queremos de 1K, podemos modificar sin cambiar el componente, ¿verdad? Como lo haríamos físicamente. Simular el circuito. Armamos el circuito, podemos simular el circuito, si es funcional o no es funcional, ¿verdad? O estamos errando en algún componente, podemos corregirlo en la simulación. Ya. Bueno, ahora veremos lo que es una PCB. Por favor, colegas. A ver, vamos a ver si estamos presentes. Como ya les había dicho, colegas, tenemos que poner nuestro nombre y nuestro apellido en los mensajitos, ¿ya? Para que yo pueda, de alguna manera, registrar la asistencia cuando termine la presentación, ¿ya? A ver, estamos con Marisol Flores Balboa. Licenciada Marisol, ¿qué le parece? ¿Usted ha diseñado algún momento o ha tenido la experiencia de ver cómo han diseñado unas plaquitas PCB? Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, colegas. No, licenciado, todavía no lo hice. Muy bien, Lick. Va a ser su primera experiencia. Es bonito diseñar y lo más bonito es cuando funciona tu proyecto. Entonces nosotros, como lo ves en la imagen, vamos a diseñar nuestra propia plaquita Ujú. PCB. ¿De acuerdo? Así como está acá, una similar vamos a diseñar. ¿De acuerdo? Ya. Ah, ya, está bien. Licenciado, muy De bien. acuerdo, licenciado. Licenciado Zeli Montes de Oca, ¿no? ¿Usted ha tenido una experiencia, licenciado, en diseño de PCBs o tal vez ha visto algún momento? Buenas noches, licenciado, a todos los colegas también. La verdad es mi primera experiencia, pero ya de estudiante en colegios se había practicado, ¿no? El uso de los motorcitos que nos servía para hacer funcionar, por ejemplo, los barcos impulsados por hélices. No, esa es la única experiencia que había vivido en vida, ¿no? Por eso también estoy interesado, por lo menos, a emprender este nuevo reto que tengo. Muy bien, licenciado Zeli. A ver, la licenciada Lidia Quispe, ¿qué tal, Liz? ¿Usted ha tenido alguna experiencia con el diseño de PCBs? Licenciado, buenas noches. La verdad no tengo ninguna experiencia excepto haber tomado un curso anterior de Arduino, muy parecido tal vez, pero nunca había elaborado mi propia plaqueta. Solo eso, licenciado. Ah, muy bien, Liz. Entonces, interesante. Vamos a también, ¿no? Utilizar Arduino. Si el tiempo nos alcanza, vamos a utilizar Arduino en las plaquitas PCB. Vamos a diseñar nuestra plaquita PCB ya, pero introduciendo el Arduino, ¿no? Que no es muy complicado también. A ver, sigamos. Licenciado Rudy Renan Tinini, ¿qué tal, licenciado? ¿Ha tenido alguna experiencia en el diseño de PCBs? Sí, licenciado. Ya hemos hecho en alguna ocasión el quemado de las placas con ácido y ver los caminos. Se ha sacado esta aplicación también de que nos ha mencionado ahorita, lo que es el programa, el prototipo nos da una placa para colarlo en la plancha y luego de ahí dibujarlo o hacerlo quedar en la tinta para que luego podamos pasarlo en una solución de sulfuro, si no está mal, o algo así se llamaba. Tienes razón, muy bien, sí, licenciado. Esa es la manufactura que se realiza, ¿no? Muy bien. Entonces continuaremos, ya, continuaremos. Siguiendo la presentación, aquí podemos visualizar una plaquita PCB. Esta plaquita está realizada con una manufactura artesanal, ¿no? Ahora existen las placas industriales, ¿ya? Que incluso tienen varias pistas, ¿no? No solamente las pistas abajo, sino también arriba. O las que son multicapa, tienen varias capas, ¿no? Nosotros vamos a diseñar una sencilla, ¿no? Solamente de una capa, ¿de acuerdo? Entonces veamos. Esta plaquita PCB está hecho de fibra de vidrio o también de resina, ¿verdad? O baquelita le dicen, ¿verdad? Entre baquelita y fibra de vidrio hay diferencia cuando compramos una PCB, ya una plaquita
Cuando compramos una plaquita, baquelita y fibra de vidrio es diferente. Una baquelita es de menor calidad que la de fibra de vidrio, ¿ya? Entonces también hay que ver el esmalte que tiene encima, ¿verdad? Cuánto de espesor de cobre tiene bañado encima. Entonces, varía la calidad al comprar. Hay algunos que son más costosos porque también son de buena calidad y algunos más económicos pero son de baja calidad. ¿Cuál sería las desventajas de comprar una de baja calidad, una baquelita de baja calidad? Las pistas se van despegando, ¿ya? Las pistas con el calor que nosotros realizamos al soldar se van despegando. Esa sería la desventaja. Una que es de buena calidad, la de fibra de vidrio, viene bien impregnado, bien incrustado la capa de cobre, el baño de cobre que va por atrás. Entonces, este es un poco difícil de despegar, ¿no? Y es más conveniente al momento de soldar. Entonces aquí podemos ver la parte aislante en la baquelita, la parte aislante que no tiene marca. Muchas veces no tiene marca. Nosotros lo vamos a realizar así, sin marca, aunque algunas veces la marcamos, ¿no? Marcamos esto con los esquemáticos, con el diagrama pictográfico, ¿de acuerdo? Estos componentes, ¿dónde van a ir los componentes? Los marcamos. En este caso no está marcado, está blanco. Esta parte amarilla que vemos es el aislante, es decir, no deja pasar energía eléctrica, ¿de acuerdo? Y aquí vemos los componentes incrustados, ¿verdad? ¿Ya? El reverso de la placa, llamada también como cara inferior, en inglés bottom, cara inferior. En la cara inferior vamos a ver las partes, ¿no? Estas líneas que vemos aquí de cobre son las que se han grabado al momento de mezclarlo con el ácido, con el químico, ¿no? Con el cloruro férrico. Estas pistas se han grabado. Ahora, ¿cuáles son las partes que tienen estas pistas? ¿Ya? A los puntitos soldados o a los hoyitos que les vamos a realizar se les llaman pads, ¿ya? Vamos a conocerlos como pads. Aquí hay cantidad de pads, ¿verdad? A estas líneas que vemos por acá, a estas líneas, se les dice pistas, ¿de acuerdo? Pistas de cobre. Por aquí se van a ir transfiriendo la energía, ¿verdad? De un componente a otro componente. Cuando hablábamos de normas, decíamos que el Arduino utiliza las normas IPC. Hablamos de que estos hoyitos tienen diferentes medidas y el uso de Proteus aplica estas normas. Si utilizamos otro software, tal vez no aplique estas normas al diseño de PCBs, pero si nosotros usamos Proteus, va a aplicar las normas, ¿no? En los componentes o en las pistas donde los pads se conecten con una toma de corriente, estos pads son más amplios, son más anchitos. Y donde los componentes que no usan mucha corriente se conecten, los pads son un poco más delgados, más pequeños. Es una de las normas que debe cumplir el diseño de PCBs. Otra de las normas que debe cumplir es en el tamaño de las pistas, la distancia entre pistas, ¿ya? Aquí hay una distancia moderada entre pistas y Proteus lo ha diseñado cumpliendo esa norma, ¿no? Otra también es que ninguna de estas curvas tiene que presentar 90 grados en su curvatura. Si se fijan, este diseño de esta PCB, en ningún lugar hay 90 grados de ángulo en la pista de cada una de estas que está recorriendo la placa, ¿verdad? Entonces, también es una normativa IPC que se debe cumplir. Cuando hablamos de pistas, ya hemos notado, ¿no? Las pistas, estas son las pistas, los pads. También hay el término que se utiliza, huellas de componentes, ¿ya? Estas huellas de componentes es el diseño donde van a ir los componentes y normalmente va impreso acá adelante, donde el aislante, donde el plástico va impreso. Por acá puede ir el transistor, por acá puede ir el capacitor, aquí las resistencias, la imagen de las resistencias. Es decir, encima del aislante va la parte
pictográfica, ¿ya? A eso llamamos huellas de componentes, ¿ya? Por último, hablábamos de lo que es la normativa IPC, ¿verdad? El tamaño y forma de los pads. Aquí podemos ver los pads. Fíjense, la forma. Algunos son redondos, otros son cuadrados, algunos más pequeños y otros incluso parecen una estrella, ¿verdad? Entonces, esas son las normas que cumple el diseño de PCBs, pero realizadas en Proteus. Por eso es que vamos a utilizar este programa y no otro, ¿ya? Vamos a utilizar este programa Proteus para diseñar primero el circuito, luego la placa PCB. ¿Por qué? Porque cumple las normativas IPC, ¿ya? Ahora vámonos al simulador. Hasta aquí. Ya. Hasta aquí ha sido la presentación de lo que es la semana 2. Ahora vamos a instalar el simulador. Con algunos participantes ya lo hemos hecho, ¿no? Ya lo hemos realizado la instalación del simulador y ellos ya lo conocen. Pero los que no lo conocemos, vamos a realizar ya esta instalación. Los que quieren trabajar con Tinkercad, quieren aprender, pueden dirigirse a esta página, ¿verdad? Se dirigen a esta página, se registran con su correo electrónico y ya van a poder manipular Tinkercad, que es un simulador, pero no diseña PCBs. Proteus, sin embargo, viene en un archivo WinRAR que ahora mismo les voy a compartir, ¿ya? Los que estamos trabajando con una laptop y un celular al lado, sería ideal, ¿ya? Para que podamos instalarlo ahora mismo y ver las dificultades que tienen, ¿ya? Entonces les voy a compartir al grupo. Espérenme unos segunditos, lo voy a compartir. A ver, ¿dónde estamos? Ya. Ya debe estar en el grupo, a ver. En el primer grupo ya está enviando, tal vez por el tema de la señal, es un poco pesadito. Ya. Está compartiendo en el grupo, ¿ya? Ya lo deben tener. El grupo 1 ya lo debe tener. Al grupo 2 también lo vamos a mandar. Lo enviamos al grupo 2. Vamos. Si no están con su computadora al lado, vamos a revisar el video que estamos dejando en la plataforma. Es un video de 7 minutos más o menos, donde nos indica la instalación, ¿ya? Continuaremos. Muy bien, con esto hemos acabado la presentación.